Vamos con la solución del problema número 39 de la práctica, que nos pide determinar el voltaje BCD y la lectura de corriente que da el amperímetro conectado en serie con la carga de 6 ohmios. ¿Sí? Bueno, inicialmente yo me voy a dar las corrientes de malla y 1, y 2 y 3. Las tres corrientes de malla van a tener sentido horario para mayor facilidad de análisis. ¿Sí? Bueno, lo que nos pide el problema es la corriente que circula por esta rama. ¿Sí? Y esta rama no está compartida por dos mallas, solo la malla 1 incluye esta rama. Por lo tanto, necesitamos hallar la corriente de malla I1, solo en magnitud. ¿Sí? Bueno, cuando te pide la lectura de un amperímetro, solo se da la magnitud. ¿Sí? En un momento les explico cómo funciona eso. Bueno, vamos a plantear el sistema matricial. Las variables son las corrientes de malla y 1, y 2 y 3. Planteamos el sistema, la matriz de impedancias y nos da impedancia propia de la malla 1, 16, copedancia 1, 2, menos 10, copedancia 1, 3, 0, impedancia propia de la malla 2, 15, copedancia 2, 3, menos 5, impedancia propia de la malla 3, 11. Vector columna de voltaje. En la malla 1 tenemos una fuente de 6 voltios. La malla 2 tenemos fuente de 6 y 4.5. Por notación, corriente círculo de más a menos, por lo tanto va a ser menos 6 más 4,5. Menos 6 más 4,5. En la malla 3 solo tenemos una fuente de voltaje de valor menos 4,5. ¿Sí? Resolviendo directamente este sistema matricial, yo obtengo las corrientes I1, I2 y 3. ¿Sí? Digo entonces, I1 es igual a 0,395 amperios, y 2 es igual a 0,032 amperios, y 3 me da menos 0,395 amperios. ¿Sí? Bueno, este resultado negativo implica que el sentido de la corriente I3 es el contrario. No es sentido horario, sino es sentido antihorario. Por lo tanto, yo puedo decir que puedo anular este sentido inicial que yo me he dado e insertarle el sentido original, el sentido correcto, y 3, ¿sí? De tal manera que a la hora de responder tengo que especificar el sentido de cada corriente. En este caso, la corriente de malla 1 es positiva, por lo tanto, se mantiene el sentido horario. La corriente de malla 2 es positivo también, por lo tanto, se mantiene el sentido horario. Pero la corriente de malla 3 le cambio de signo 0,395 amperios y también le cambio el sentido que ahora va a tener para que sea positivo. ¿Sí? Ok. Bueno, como les dije, solo necesitamos la lectura. Solo necesitamos este valor. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la respuesta para el primer parámetro que nos pide el problema. Ahora bien, en el caso de que me haya dado negativo, si se da el caso, o sea, si yo me hubiera planteado en el otro sentido esta corriente de malla I1, igual lo voy a poner solo este resultado, porque el problema me pide la lectura del amperímetro simplemente, ¿sí? Porque la lectura de un amperímetro, si yo le cambio de polaridad de más a menos o de menos a más con los terminales de color negro o de color rojo, solo implica que cambio de polaridad, nada más, ¿sí? La magnitud nos va a dar la misma, es lo que nos pide el problema, ¿sí? Bueno, vamos a la parte de la caída de tensión entre los puntos BCD, que no he dibujado aún todavía, que lo voy a dibujar ahora, que en la práctica está así, BCD, ¿verdad? Y va a estar así, BCD, los puntos C y D. ¿Sí? Y ya en anteriores videos he mencionado cómo se procede a calcular esta tensión, siguiendo la trayectoria y siguiendo la trayectoria desde el punto C al punto D. ¿Sí? Ok. Podemos tomar dos caminos, este camino o este camino. Vamos a trabajar con los dos. ¿Sí? Les había dicho que tengo que escoger el sentido de análisis partiendo desde el punto C hasta el D. O sea, si me pide BCD, no se nota. Si me pide BCD, tengo que partir del punto C al punto D, y es lo que estoy haciendo. Del punto C al punto D, ¿sí? Ahora bien. Bueno,
necesito la corriente que circula por esta resistencia, ¿sí? Y la corriente que circula por esta resistencia. Comparando, por la de 10 ohms es una rama compartida entre malla 1 y malla 2. ¿Cuál es mayor? La corriente de malla 1 es mayor que la corriente de malla 2, por lo tanto, esta es la que domina el sentido en esa rama. Por lo tanto, va a ser en este sentido, ¿no? Una corriente I sub A, lo voy a llamar, ¿sí? Donde I sub A es igual a I sub 1 menos I sub 2. Esto nos da una respuesta de 0,363 amperios, ¿sí? Por esta resistencia de 5 ohmios está compartida entre malla 2 y malla 3, ¿sí? Pero ambos están en el mismo sentido. Y 2 circula de derecha a izquierda y 3 de derecha a izquierda, por lo tanto se suman. Y al sumarse, el sentido es obvio, ¿no? Va a seguir el mismo sentido de ambas corrientes. Una corriente I sub B, ¿sí? De derecha a izquierda. Donde digo, I sub B va a ser igual a la suma algebraica de I2 más I3. Y esto es 0,427 amperios, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que nos interesa, la caída de tensión. Partimos del punto C, BC. El siguiente elemento de análisis, 10 ohmios. La corriente que circula por esta carga tiene el mismo sentido del sentido de análisis en color rojo que yo me he dado, por lo tanto, por notación es negativo, menos el valor de la resistencia por dicha corriente, I sub A. ¿Sí? Sigo el camino y llego al siguiente elemento de circuito, 5 ohmios. ¿Sí? La corriente que circula por la resistencia de 5 ohmios tiene sentido contrario a mi sentido de análisis, por lo tanto va a ser positivo, valor de la resistencia por la corriente. Después de este elemento llego al punto D menos BD, ¿sí? Es igual a 0. Digo que BC menos BD es igual a BCD. Y despejando estos valores va a ser menos 10 a IA, va a ser al otro lado suma 10 IA. Y esto va a ser 5 IB, al otro lado menos 5 IB, ¿sí? Reemplazando estos valores acá, tengo el resultado de 1,495 voltios, ¿sí? Este es el primer camino. El segundo camino es el otro que les he mencionado, partiendo del punto C al punto D, ¿sí? Y digo entonces, parto del punto C, BC. Tengo este elemento de circuito, ¿sí? Mi sentido de análisis va de más a menos, por lo tanto, por notación que ya han aprendido con el ingeniero, va a ser negativo. Siguiente elemento de circuito, la fuente de 4.5. El sentido de análisis va de menos a más, por lo tanto va a ser positivo. Después de analizar este elemento, llego al punto D, menos BD es igual a 0. Y lo mismo, BC menos BD es igual a BCD. Reemplazo menos 6, perdón, despejo menos 6 más 6. 4.5 menos 4.5 va a ser 1,5 voltios. ¿Sí? Hemos llegado a una respuesta bastante aproximada entre estos dos valores. Y les repito que si hubiéramos trabajado con más decimales, nos hubiéramos acercado más a la respuesta, que es 1,5 voltios. ¿Sí? Y por dos caminos hemos obtenido la caída de tensión BCD. Con esto hemos llegado a la solución del problema número 39.